Tercer año, Grupo B, muy buena tarde. Un gusto saludarlos. Estoy terminando la grabación de la clase pasada, estuvo un poquito extensa. Si hago un corte pequeño, ruego me apoyen ahí. Bien, nosotros ya de alguna manera habíamos hablado de la parte teórica, la parte formal, la parte dogmática, conceptos de lo que es el trabajo de la materia que tenemos, que es el derecho fiscal y mercantil. Pero eso ¿cómo lo vaciamos? ¿Eso cómo lo interpretamos? ¿Para qué le sirve a Luis Arturo? ¿Para qué le sirve a Cristina lo que yo les he estado dando? O sea, ¿cuál es la ruta? ¿Para qué? En los contenidos que nosotros trabajamos, bien, estoy escribiendo un mensaje tantito. En los contenidos que hemos estado revisando, han estado ustedes encontrando bastante información, pero de ella, ¿qué es lo que ustedes tienen que tomar como importante? O sea, ¿hasta dónde tienen que aterrizar ustedes la importancia de los actos de comercio, el derecho fiscal, el derecho mercantil, el por qué he estado hablando con ustedes del código de comercio, la ruta que mantiene, por qué desmembré el código, por qué les he hablado de diferentes situaciones como la intención o comisión de delitos, del trabajo de un corredor público, de un notario público, el por qué les he hablado de propiedad industrial, el por qué les he traído este código de comercio así, tangible y visible en cada una de mis sesiones. Porque he llegado hasta el punto de presentarles la diapositiva en la que hago también ya la división de los famosos documentos mercantiles. ¿Por qué los clasifiqué en negociables, no negociables, letra de cambio, cheque, pagaré, nota de remisión, nota de abono, etcétera? ¿Qué ocurre conmigo en ese momento, en esa causa? ¿Qué pasa con ello? Y ahí es a donde ocurre la situación y me narra ahí la situación tan importante de decirles, hay un aprendizaje esperado y ese aprendizaje esperado nos trae como consecuencia que yo haga una pregunta. La pregunta más básica que voy a formular es, ¿para qué me sirve? Si hay un aprendizaje que me pidió el profe Ángel que yo tenga de esto, para que acredite la materia, pero atrás de ese aprendizaje esperado que viene dentro de la documentación de lo que es mi materia, debe de haber también un aprendizaje significativo para la vida. Y ahí es a donde ustedes, al hablar ya de los pagarés, de la letra de cambio, del tipo de endoso, al hablar de un cheque, al hablar de todo ello, ustedes van a encontrarse con algo diferente. Ejemplo, aquí ustedes ven una demanda mercantil. Demandé hace mucho tiempo a una persona de nombre Fátima Castro Silva. Ella fue empleada de Reyes Huerta. No les debía mucho dinero. La empresa me contrató. Tenía yo asuntos variados con ellos, no nada más mercantiles, llevaba laborales también, civiles, etcétera. Pero me pidieron que yo demandara a Fátima porque les debía un dinero. Ejecuté la acción o usé la acción ejecutiva, la acción ejecutiva mercantil o un juicio ejecutivo mercantil con la acción cambiaria directa. Pero esa acción trajo como consecuencia que yo en un capítulo llamado prestaciones hablara de estas y desglosara las mismas a través de un capítulo de hechos. Planteé cuándo me firmó, cuánto va a pagar de intereses y después de ello cuándo venció el documento y ¿qué creen? No pagó. Y al no pagar, lo que ocurrió fue que ofrecí un capítulo de pruebas. Con ese capítulo de pruebas hice mi capítulo de derecho, es decir, el argumento legal que yo doy para que esa acción proceda, y mis puntos petitorios. Esto es una demanda mercantil por un pagaré. ¿Qué contesta una persona? Aquí fui contratado para defender a una persona.
a María Isabel Villanueva Hernández. La defendí. Dentro de las defensas que establecí, ella efectivamente firmó un documento, negó que ese documento fuese reclamable porque ya había sido pagado, que como consecuencia no se podía pagar los intereses, pero que no solo eso. Planteamos como defensas la oscuridad de la demanda, que ya se había pagado los intereses moratorios y que ocurría un evento importante de parte del acreedor, porque estaba intentando defraudar a esta persona. Esto es lo primero que nosotros tenemos que identificar para la vida, las consecuencias que puede tener una situación cuando nosotros no trabajamos de manera correcta nuestro quehacer diario, cuando nosotros no tenemos la información suficiente para poder negarnos a firmar un pagaré o no aceptar ser el fiador de alguien, que eso es lo que vamos a ver. Y bueno, centramos el punto nosotros en que ya habíamos pagado, que se le había pagado a tiempo todo y ofrecimos pruebas. Este juicio se ganó, la otra acción también se ganó, al final nos pagaron, era muy poquito dinero. Pero bueno, esto es conforme el código viejo. Ahora, vean ustedes el cómo ha cambiado mi profesión bastantísimo. Precisamente hubo una reforma un 27 de enero de 2011. Se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y en ella se adicionan, se derogan artículos también. Adicionar es agregar, derogar es quitar. Del Código de Comercio. Se crea un título especial con un capítulo especial que corre del artículo 1390 bis al 1390 bis 49, o sea, 50 artículos. Esos 50 artículos traen una gran consecuencia. Esa consecuencia que ustedes van a visualizar es el hecho, si están viendo el código, es el hecho de que se creó este título especial que habla del juicio oral mercantil. Mediante publicación en Diario Oficial de la Federación, como dije, un 27 de enero del 11, empieza a funcionar este tipo de procedimiento. Y dentro del capítulo primero, ese 1390 bis nos habla que las contiendas, se tramitarán las contiendas todas sin limitación de cuantía mediante el juicio oral mercantil. Todas las deudas que hayan se van a ir necesariamente a todo lo que aquí dice. No hay un recurso ordinario contra este tipo de juicios. Tendrás que promover, dictada la sentencia, promover un amparo directo, parecido a lo que se hace en materia laboral, parecido a lo que se hace en materia agraria. Y aquí es a donde dices, bueno, que sé, que no sé, que quiero saber de algo en lo que yo estoy saliendo a la vida y resulta que en 2011 ya lo modificaron. Y aquí es a donde lo primero que tenemos que reidentificar es que un procedimiento oral mercantil es un juicio mixto. Comprende una demanda, una contestación, una reconvención o contrademanda llamada así, donde el demandado contrademanda al actor. Obviamente la contestación a esa reconvención se llama contención a la reconvención, pero que en esta materia se formulan por escrito. Que eso es lo primero que tenemos que ubicar. Y enseguida de ellos se dictan reglas, juicios de valor o supuestos normativos básicos. El primero, la oralidad. En materia mercantil, hoy día en este juicio oral, predomina el argumento verbal sobre el escrito. Enseguida, la inmediación. Necesariamente el juez va a estar presente ante ustedes tratando todo el procedimiento. Él se va a encargar en desahogo de pruebas en audiencia preliminar de depurar. Va a medir a las partes, va a controlar el actuar de las partes con liderazgo, con conocimiento, y después de ello, en el desahogo de pruebas, verá qué es lo que dice cada una de las partes para poder justificar con documentos, con testigos o con pruebas confesionales necesariamente lo que cada quien quiera probar. Y en la publicidad, las audiencias son públicas. Cualquier persona puede entrar, ver, no intervenir. Es decir, puedes ir a aprender de este tipo de audiencias para llevar la propia o por lo menos saber
¿Qué ocurre en ellas? La sociedad puede ingresar. La justicia por transparencia debe de ser clara y expedita. Y en el de igualdad, ambas partes tienen el mismo derecho, tienen la misma necesidad de ser escuchadas y obviamente quien tenga la razón jurídica será quien demuestre. Se llama equilibrio procesal, que eso es lo primero que tenemos que ubicar. Seguida, el principio de contradicción. Permite a cada una de las partes el debatir, el manifestar, sin arrebatar la palabra, sin discutir entre ellos, sino produciéndose ante el tribunal. Me dirijo ante usted, ciudadano juez Luis Arturo, para efecto de que usted le dé el uso de la voz a mi contraria, y después mi contraria haga lo mismo, pero no nos podemos ver nosotros para intercambiar alguna palabra adicional, algún comentario adicional entre nosotros, porque eso no es un tema en el que se pierda el control. Lo vamos a ver en un video. Concentración. Todos los actos del juzgado del juez se van a abreviar, se van a cerrar para efectos de solucionar la vida de las partes. Que eso es, en tratándose de la vida de las partes, es en cuanto a lo que pretende cada una en ese juicio. Las etapas. Con esta diapositiva yo les presento 2 etapas. Escrita o preliminar para fijar la litis y los 3 sentidos o los 3 tipos de audiencias que existen. En primer lugar, como dijimos, la demanda es escrita. Se dicta un auto inicial de prevención donde se contesta al actor que es procedente o no el juicio que endereza, pero no solo eso, se le da vista con las situaciones que hayan encontrado inadecuadas o mal, y después se ordena que las haya corregido, se ordena ir a notificar, como lo vimos en el video pasado que les presenté, a ir a notificar al demandado a su casa. En la contestación, el demandado va a producir su contestación, va a oponer su reconvención o demanda o contrademanda, y va a producir en su caso el actor en lo principal y demandado reconvencional su contestación de demanda. Va a haber una citación a audiencia preliminar y obviamente va a haber una contestación en la que se pueda allanar el demandado o se pueda allanar el actor para solucionar esa primera etapa. Tipos de audiencias que tenemos después de la fijación de la litis escrita. Tenemos una audiencia preliminar. En ella se depuran pruebas, hechos no controvertidos o hechos que no están en litigio o en pelea. La audiencia del juicio, que es el desahogo que se da de las mismas, y la audiencia especial en la que se termina de desahogar algún material que lleguemos a tener con la intención de que las partes puedan producir pues los intereses que cada una de ellas tenga. Eso es lo primero que nosotros tenemos que presentar en este tipo de situaciones. Eso es lo que tenemos nosotros que verificar. Ahora, si me preguntaran, bueno, ¿qué requisitos debe de sostener una demanda? Necesariamente, como dije, debe ser por escrito. Debe llevar el nombre, apellidos o razón social del titular de los derechos, del actor. El domicilio para recibir toda clase de notificaciones, incluso hoy día con la modalidad a distancia, el domicilio electrónico que tengamos es un correo. Y el domicilio, nombre, cédulas profesionales y registros ante el Tribunal Superior de Justicia o ante los registros del Poder Judicial de la Federación, del abogado o abogados que tengan ellos que van a intervenir en este tipo de juicios. Que se busca, que se reclama en el capítulo de prestaciones, como lo vieron hace un momento, los hechos que dice el actor, el argumento o fundamento legal que motive la demanda y cuánto vale ese juicio. Ojo, porque hoy día están dando vista a la Secretaría de Hacienda para efectos del pago de ISR por este tipo de juicios. Impuesto sobre la renta y en algunos casos impuesto al valor agregado. Ahora, piden el RFC también, por eso son las prevenciones. Y me regreso a la diapositiva. Piden aquí en la contestación de la vista o en las prevenciones, piden el RFC del dueño del asunto, del actor y del abogado patrono. Lo mismo del demandado, para que de esta manera se dé vista al SAT, porque aquí se está ventilando un negocio donde es probable que vaya a haber la ganancia de un dinero o con el embargo que se haga el sustentar el hecho de que cobre también sus impuestos
el SAT. Al final, la firma del actor, la firma del demandado. En la audiencia preliminar, en ella se depura el juicio. Los hechos que fueron aceptados no se van a controvertir y como consecuencia, esos hechos se quedan a un lado. El juez procura realizar acuerdos en los que se busque mediar o conciliar los intereses de las partes. No siempre se puede, cada quien lleva su estilo en el litigio. Si no se pudiera, se fijan acuerdos probatorios o qué material se va a poder desahogar, que no esté controvertida la situación, que esté controvertida la situación en él, perdón, en lo que no se pusieron de acuerdo. Y al final, dicta el juez de manera verbal el sentido de qué pruebas son las que va a recibir. Importante, se toma videograma de todo. También importante, las partes pueden pedir copia de ese videograma. Te entregan tu videograma para que tú lo tengas y veas qué fue lo que hiciste o no en ese tipo de juicios. En la audiencia de juicio vas a tener presente al juez de manera transparente. El objeto de la prueba, que es el procedimiento que vas desahogando, y los alegatos que producen cada una de las partes. Regularmente en este tipo de juicios es una obligación constitucional que el juez de manera verbal y breve hable sobre los fundamentos de los hechos, el derecho que le motivan a dictar la sentencia y lea el punto resolutivo. Es decir, si da o no la razón al actor o al demandado. El argumento legal para ello es el artículo 1390 bis, número 39 del Código de Comercio. De este me voy a permitir que lo veamos para que ustedes ubiquen la situación de conocimiento que tienen que manejar, no como futuros postulantes, pero sí como conocedores de que existe todo un juicio que maneja toda la situación que queda clara en este tipo de procedimientos. Les voy a compartir un documentito que encontré de 16 hojas que nos explica la misma fórmula para que en él podamos pues tener el conocimiento de ello. Y bien, a la letra, el 1390 bis 39 dice, el juez expondrá oralmente y de forma breve los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Punto y seguido. Acto seguido, quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie por escrito para que estén en posibilidad de solicitar en un plazo máximo de 60 minutos, la aclaración de la misma en términos del último párrafo del artículo 1390 bis. En caso de que en la fecha y hora fijada para esa audiencia no asistiera al juzgado a ninguna de las partes, se hará constar que la copia de la sentencia queda a disposición de las partes, siendo innecesario la exposición oral y lectura de los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la sentencia, así como los respectivos resolutivos. ¡Wow! Tremendo el hecho de que un abogado tenga 60 minutos para revisar y solicitar la aclaración de alguna demanda por algún nombre, por algún evento, por algún hecho que pueda vivir. Pero, ¿cómo se vive esto en la vida real? Vamos a ver unos minutos este juicio oral mercantil. Son 41 con 57 segundos. Voy a ver los puntos claves ya localizados y enseguida voy a adelantarlo para que veamos el desahogo de pruebas. Esta es la audiencia preliminar. Corremos video. Con fundamento en lo establecido en el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio, se declara la apertura de la audiencia preliminar. Señorita secretaria, indique el lugar, fecha, hora en que se lleva a cabo la audiencia, los datos del juicio que nos ocupa con esta, los lineamientos que se deben de respetar mientras se permanece en la sala. Quienes comparecen a la diligencia, los identifica y toma la protesta de Sí, señoría. Siendo las 11 horas del día 23 de octubre del año 2020, la de la voz secretaria de acuerdo sabe juzgado octavo civil del proceso oral, licenciada Marisol González Ordóñez. Hago constar que nos encontramos constituidos en esta séptima sala de oralidad a efecto de celebrar la audiencia preliminar que establece el artículo 1390-32 del Código de Comercio. Esto en relación al expediente 183/2020, formado con motivo del juicio oral mercantil, seguido por Romano Tal Rubén Darío en contra de
Se está leyendo en esta parte quiénes intervienen, por qué intervienen, de qué se trata el juicio. El juzgador está revisando demanda y contestación de demanda. Procedo a adelantar. El juez invita a las partes para que lleguen a un acuerdo. Y Diego de Bari Pérez Limón. Para el efecto, anexaron copia certificada del testimonio notarial número 41.700. El juez en alguna parte de este video, cuando los intervinientes ya están utilizando ya un intercambio de palabras entre ellos, les dice que no deben de hacerlo entre ellos. En esta secuela busca el caballero de camisa de saco negro, camisa oscura, busca un acuerdo por una cantidad de dinero en 2 pagos. Quien tiene la camisa blanca y el saco oscuro y el tapabocas blanco, él pretende el pago completo y el pago de todas las prestaciones. Por ese motivo, no llegan a un acuerdo. El juicio se cierra esta fase y aperturamos la siguiente, que es la de conciliación o en su caso mediación. Ahí es a donde el juez solicita qué acuerdo hay. Vean esto. Hay alguna plática que hayan tenido con el litigante para ver si pueden solucionar este conflicto. Sí, señoría. De hecho, hace un momento acabamos de formular una propuesta que concretamente es el pago de la cantidad de la suerte principal en 2 exhibiciones o en 2 pagos mensuales, que es de 385,488 pesos. Sí, lo escucho. Sería esa la propuesta que traemos para que la tomemos en consideración. Sin embargo, como ya mencionó la audiencia, estamos abiertos a cualquier otra propuesta de parte de ustedes. Parte demandada en relación a esta propuesta. Por el momento no aceptamos la propuesta y no tengo una contrapropuesta, sin embargo, en ningún momento van a seguir consultando posteriormente a ver si pueden llegar a algún arreglo, solucionar este conflicto. Simplemente se va a analizar lo que él propone, sin embargo, por el momento no hay. Sí, yo lo vi que por el momento no hay propuesta, pero entiendo que nota con esto. van a seguir en pláticas a ver si se puede llegar. Nosotros leemos con la exposición. Esperen un segundo. Vean la reconvención. Aquí, ¿no? Cuando yo esté hablando, no me arrebaten la voz. Yo los escucho. Es muy importante lo que ocurrió aquí, porque el caballero de la camisa blanca no tenía por qué decir ese tipo de argumento. El caballero de la camisa oscura, saco oscuro o tapabocas negro, para identificarlo, tenía que decir: mi propuesta es, como lo dijo él, en 2 pagos tal cantidad. Ya se presentó al postulante o a la parte demandada para efectos de que nos diga si procede o no, o esperar de él algo en cuanto a algún modo de arreglo del juicio. Caballero de tapabocas blanca debía decir: no tengo ninguna oferta de momento, señoría, sigo escuchando, continuamos con el procedimiento. Muchísimas gracias. No darse lo que ocurrió en este momento de, como niño, y lo digo con respeto también para no ser peyorativo, enfrascarse en una situación de carácter, porque aquí no estamos trabajando un tema de carácter, estamos trabajando temas legales que nos corresponde a los abogados vislumbrar. Por eso el juez, con liderazgo, hace lo que dijo. Hasta que ustedes terminen igualmente, porque si no, imagínense, esto es como el teatro. Si vamos al teatro y vemos a todos los actores que hablan a la vez, no se va a entender nada. La descortesía del caballero de tapabocas blanco es mucha. Está hablando la máxima autoridad jurisdiccional en ese lugar. Él sigue con sus anotaciones. No es correcta ese tipo de intervenciones de un postulante. Ya vamos preparados para efectos de resolver. Vean cómo tiene la mesa llena de papeles. Está un poco perdido, al menos en ese momento. Sí, entonces, cuando quiere hacer alguien uso de la voz, levanta la mano y me lo dice para yo invitarse. Entonces, tomando en consideración que no existe... El juez continúa, habla de la depuración del juicio, ve los estatus que se están llevando a cabo, el material que ya no es objetable, el material en el que ya las partes coincidieron, va cerrando esas etapas.
Vean eso. Aquí lo que buscamos es que ustedes traten de negociar, si es posible, y si así lo quieren, retirar o proponerle a su contraparte que retire alguna de las pruebas por considerarla innecesaria o irrelevante. ¿Tienen una propuesta que se le a los terminadores? Sí, su señoría, se propone como acuerdo sobre acuerdo protocolo la documental privada marcada por el número 1, que consiste en el contrato de prestaciones. Tengo una falla de internet ahí, está bajándome la intensidad. Bien, lo que hacen en esta parte es proponer cada uno qué material es el que ya no se va a desahogar. Obviamente, al ponerse de acuerdo, esa prueba ya no se desahoga. El juez ahí interviene de manera intermedia, espera que ellos digan si lo aceptan o no para que esos acuerdos pasen. No lo puede hacer en otro sentido, porque tendría una violación de derechos procesales y tendría que venir un amparo por parte del que les han violado los derechos. Ya al cierre, ¿Algo más que solicitar parte ocurre esto. Sí, señoría, únicamente solicito que se nos pida copia de audio y video de la presente audiencia. Sí. Muy bien. Parte demandada, algo más. De igual forma, solicito copia de audio y video de la presente audiencia. Nada más. Muy bien. Ahí se cierra esta audiencia en la etapa preliminar y ya tenemos en el cierre desahogada esta primera audiencia oral. Veamos el desahogo de pruebas. La misma circunstancia, me quedan escasos minutos para seguirlo trabajando. De juicio que fue señalada en los autos radicados ante el Juzgado Cuarto Civil de Proceso Oral relacionado al asunto oral mercantil, tramitado con el número de expediente 640/2019 por la señora Ríos Ortega María Elena, en contra de Consultoría de Intermediación Financiera BSG Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta audiencia dio inicio a las 12:42 del día en que se actúa 2 de diciembre del año 2019 y tiene como antecedente la audiencia preliminar que tuvo verificativo el día 21 de octubre de esta anualidad. Hago constar, señoría, que se encuentra presente la ciudadana accionante María Elena Ríos Ortega, quien se asiste del licenciado en Derecho, mandatario Jesús Huerta Salinas. Se encuentra presente la persona moral demandada por conducto de la ciudadana Ana Laura Roque Padilla, en su calidad de apoderada, quien pretende asistirse. Aquí vamos a continuar la misma circunstancia, se están haciendo las anotaciones de quienes intervienen, ya se depuró el juicio y lo que viene en este momento es el interrogatorio a los testigos de la parte actora o de la parte demandada. Vean cómo la parte actora, incluso en las confesionales, formula preguntas. Vean cómo ellos van interviniendo. Vean la posición de cada uno de los postulantes en este tipo de acciones. Sin embargo, ustedes mismos plantean en el hecho, en la contestación a nuestro tercer hecho, concretamente en el párrafo tercero de su contestación, que la señora se presentó a las oficinas de la empresa deseando saber cómo sería su esquema de pago para ese crédito. Y ustedes le entregaron una tabla de amortización. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si la empresa, si la institución financiera, que es un tercero, es quien establece esas condiciones, la amortización del crédito, ustedes le entregaron a la señora una tabla de amortización para el crédito? En este caso es la propuesta que se le está arrojando a ella, por lo cual ella, con puño y letra, estableció que esa propuesta no le convenía a sus intereses. Entonces, nosotros no podemos plantearle o entregarle documentos más allá de si esa no es la propuesta que a ella le conviene. Y también no está presentando los requisitos completos. Ahorita vamos a eso. Es decir, una propuesta, ¿esa propuesta a quién se refiere? ¿A quién se la hacen ustedes esa propuesta? En este caso, bueno, nosotros los checamos, por eso somos gestoría. Si no, en este caso le estableciéramos únicamente a la señora, donde tendría que ir. Ok, porque mire, le pregunto esto porque ustedes mismos ofrecieron como prueba esa tabla de amortización. Y ahí aparenta o se da a entender que esa es, digamos, el periodo de pagos o los pagos que va a realizar la señora cuando obtenga el crédito. Pero usted mismo lo está diciendo que ustedes no pueden, no les concierne otorgar esas condiciones.
pero le entregan una tabla de amortización. ¿Por qué? Porque se le está trabajando sobre el bien inmueble que se le está solicitando desde un inicio con lo que es el contrato. Ok, si ustedes mismos argumentan que la señora no les entregó documentos del bien inmueble, que por cierto nunca le explicaron que tenía que entregar, ¿por qué le dan esa tabla de amortización? Si ustedes todavía no saben el valor del inmueble, ni los requisitos, digamos, ni las condiciones del inmueble como tal. Sí se le hizo saber, ya que lo que es el anexo A, donde estipula y manifiesta cada uno de los requisitos que se le solicitaron, viene con la misma fecha en la que se firmó. Continúa avanzando. Porque me acabo de... Por eso, no sé, ¿de qué manera llegaron a la conclusión? De hecho, como tal, De medio millón de... Aquí la juez interviene, también formula preguntas reembolsable. y se va desahogando el procedimiento de esta misma manera. Sube otro testigo, es también interrogado. Lo que quiero que vean es que el debate entre quien interroga y quien es interrogado es directo, es fluido, nadie debe intervenir. En una sección del videograma tenemos a la dama de negro que está tocando el cabello, que ella intenta objetar utilizando un fundamento y argumento legal que no forma parte del 1390 bis al 1390 bis 40. Es importante que los abogados reconozcamos el contenido de estos numerales porque nos podemos someter a un procedimiento en el que el juez nos aperciba, después de ello nos multe y ya multados a lo mejor incurramos en la figura del delito de desacato al mandato de una autoridad. Solamente por estrategia en casos graves, casos delicados, algunos abogados lo que hacemos es romper el seguimiento o la hilación de los juicios y a lo mucho que llegamos es a una multa, con la intención de que se rompa la continuidad. Dicho sea de manera coloquial, como en el fútbol, mandar el balón a los costados, sacarlo de la cancha para que el otro equipo pierda la concentración. Es parte de la estrategia de litigación, no recomendable, pero sí utilizable. Hasta aquí estaríamos abordando ya el sentido procesal. Aquí ocurre ya los alegatos del abogado de la parte actora, la abogada de la parte demandada, y es como este video finaliza. Son las rutas que se siguen en este tipo de situaciones. Créanme que en la vida real este tipo de aspectos nos permiten a los postulantes mejorarnos, conducirnos en el argumento y sobre todo tomar muchísimo aplomo en lo que estamos argumentando de manera verbal. Es una nueva modalidad que incluso se ha intentado con ustedes en las aulas, precisamente para que ustedes, la nueva generación, puedan argumentar en cualquiera de los campos en los que se produzca. Hasta este momento, este es mi cierre de clase. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera el cierre propio. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Luis Arturo. Pues lo que a mí me gustó es que nos explicó lo que son las audiencias, la preliminar, la de juicio y la otra que ya no me acuerdo. Que esa y bueno, nos trató de explicar de cómo es cada una, de qué contiene, cómo es un juicio, que ya sean las audiencias dependiendo de cómo sea. ¿Qué más? ¿Qué se lleva para la vida? ¿Qué es lo que usted puede ejecutar o servirle para eso? Porque la intención de esto era recopilar ya todo el material y decirles, aquí es a donde se utiliza todo lo que yo les enseñé. Lo que yo me llevaría es, por ejemplo, lo que ya habíamos visto de los cheques, de los documentos, de los títulos de crédito, de cómo se llenan, cómo deben de ser, cómo deben llevarse a cabo sin ningún error, porque pues también nos va a servir algo de mucha ayuda a nosotros. ¿Vieron el juicio donde la persona adulta mayor fue a una financiera y la hicieron llenar papeles y firmar papeles? Más bien no le leyeron, no le explicaron,
y resultó con que $500,000 fue el monto de una firma de algo que no le entregaron. ¿Sí notaron eso? Imaginen cualquiera de nosotros exponiendo tu patrimonio en una situación de ese estilo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con ese tipo de situaciones? ¿Hasta dónde podemos exponer la casa donde vivimos? Eso es lo que tenemos que ubicar, porque para la vida esto nos sirve. Cristina, ¿algún comentario? Gracias, Luis Arturo, como siempre, gracias. Cristina, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que me quedo con lo que, pues, lo que nos presentó de la señora que le hicieron firmar, que pues tenemos que tener cuidado con ese tipo de documentos y leer para poder, para evitarnos todo ese tipo de problemas. El gran tema, lo que no entiendas, que te lo expliquen. Esa es la gran indicación. Lo que no entiendas y te lo expliquen y lo sigas sin entender, llévatelo para consultarlo, busca el concepto en un diccionario, busca en Google, es muy fluido también Google, pero no lo firmes de inmediato. Una presión, aunque sea económica, aunque tengas alguna aflicción económica, no es prudente, porque te pueden incrustar en el derecho mercantil en un santo problema. ¿Sale? Ana Reyes, su conclusión. No la tenemos. Bien, pues quedan escasos 1 minuto con 55. Tengan excelente tarde y nos vemos la siguiente sesión, Dios mediante. Muy buena tarde a todos los compañeros. Hasta luego. Adiós, profe.